Presentamos Entrevista. 7:17. Saludamos al asambleísta Raúl Tello. ¿Cómo le va? Buenos días, asambleísta. Buenos días, Javier. Un saludo Bienvenido. para todos los televidentes. Usted es miembro de la Comisión de Fiscalización, sin duda alguna. Hay harto trabajo y vamos a ver qué es lo que ocurre con este paso que le ha dado el CAL a la posibilidad de analizar el juicio político al ex procurador del Estado, Diego García. Bueno, yo considero de que el juicio político al ex procurador Diego García llega, aunque tarde, y con suficientes méritos para que se realice. Mire, asambleísta, le voy a pasar la nota para que los televidentes nos ubiquemos en definitiva sobre este hecho que se generó ayer. Veamos el informe sobre esta solicitud o este paso que le ha dado el CAL al juicio político al ex procurador Diego García. El 18 de junio, la asambleísta Mae Montaño, con 37 firmas de respaldo, ingresó la solicitud de enjuiciamiento político contra Diego García, objetando cómo durante 10 años cumplió el cargo de Procurador General del Estado, al que renunció el 31 de enero. Abrogación de funciones, negligencia manifiesta en representación judicial del Estado en el juicio al ex vicepresidente Jorge Glass y permitir el retorno de Odebrecht son causales del pedido, que el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite este martes. El proceso lo sustanciará la Comisión de Fiscalización, que primero debe resolver 2 interpelaciones a otros exfuncionarios. Pero el caso del ex procurador causa interés entre asambleístas de esta mesa. Los juicios entablados con empresas nacionales y extranjeras, toditos creo que los ha perdido. Entonces tenemos que ver qué pasó. Pues tenemos un procurador que nos defienda o un procurador que nos hunda. Una cantidad importante de irregularidades que hemos estado encontrando en los contratos que se han celebrado en años anteriores. Y lo que hizo García desde la Procuraduría en el caso Chevron, donde en recientes días la Corte Internacional falló de manera desfavorable para Ecuador, también será observado. Y realmente es lamentable que la defensa del Estado ecuatoriano se haya convertido en un desfile de vedettes, de actrices, de actores, y más bien no se vio los equipos jurídicos suficientes para defender al Ecuador como se merecía. Para este juicio político será útil la información que ha venido entregando el nuevo procurador Íñigo Salvador, que ha acudido a fiscalización a hablar del caso Chevron y las deficiencias detectadas en las acciones de defensa del Estado. Santiago Villasañay, Telerama Noticias. Asambleísta, ahí tenemos un resumen de lo que se generó sobre esta información. A veces resulta que hay muchas inquietudes, pero permítame preguntarle, ¿habrá quórum para sesionar? Porque la última vez no hubo quórum. O sea, no entiendo esa comisión de fiscalización, asambleísta, créame. Bueno, yo puedo estar absolutamente seguro, y el pueblo ecuatoriano también, de que sí va a existir quórum, porque generalmente cuando ya son funcionarios que han cesado en sus funciones, cuando ya no están en el cargo, entonces generalmente sí existen los votos. El problema es cuando se trata de funcionarios que aún están en sus funciones. Ahí es cuando se producen algunas cosas raras en esa comisión, las ausencias, las supuestas enfermedades, determinados personajes paseándose por allí, conversando con asambleístas. Ahí es cuando suceden esas cosas que nos preocupan a los asambleístas, que consideramos que el papel fiscalizador de la Asamblea Nacional tiene que ser un papel permanente y tiene que ser un papel efectivo. Y cuando hablamos de efectivo, no es que únicamente queremos llegar a una situación de censura con un exfuncionario, sino a una situación de destitución y censura como tiene que ser. Lo otro, tienen 2 casos ahí que están analizándolos en la Comisión de Fiscalización. ¿La prioridad son esos y después lo del ex procurador, o cómo va a ser el tratamiento? Mire, en todos los casos estamos llegando tarde, ¿sí? En el caso del ex ministro de Economía y Finanzas estamos llegando después de 8 meses de que se presentó la... Que cogió la plata, la utilizó y la devolvió. Igual del ex ministro de Agricultura, igual en el caso del procurador. Y en el caso del procurador, obviamente que existen los méritos suficientes. Mire, solamente para tener en contexto un hecho, $318 millones
se utilizaron en contratar firmas internacionales para la defensa del Ecuador. 318 millones para 77 contratos para supuestamente defender al Ecuador. ¿Defender al Ecuador de qué? ¿Acaso la Procuraduría no tenía la suficiente capacidad para hacerlo? ¿Y cómo es que esa Procuraduría, que tuvo tantos recursos para contratar firmas internacionales en la defensa de los intereses del Ecuador fuera del país, cómo es que en un caso nacional, en un caso criollo, en el caso del juicio al ex vicepresidente de la República, el procurador nunca asumió la defensa de los intereses del Estado ecuatoriano? Y no únicamente aquello, sino que delegó a funcionarios que llegaron tarde a una audiencia. Así es. Entonces, ese tipo de irresponsabilidades, realmente los 10 años que se mantuvo en el cargo el ex procurador, le sirvieron al país para nada. Porque pregunta, en realidad, la prioridad... el Ecuador estuvo en la indefensión. La prioridad entonces en la Comisión de Fiscalización, ¿hacia dónde apunta? ¿A cuál de los tres casos? Bueno, ¿al que están acuerdo, tratando ahora o el que se presentó anteayer? De acuerdo a los plazos, obviamente nos toca ir procesando de la manera en que llegaron a la Comisión de Fiscalización. Lo del ex procurador va a demorar primero entonces. El ministro de Economía, posteriormente el ministro de Agricultura y ahora el ex procurador general del Estado. Esto va a llevar tiempo entonces. Desde luego que sí. ¿Y qué sacamos con una sanción si es que esto ocurre, si ya no son funcionarios? Más es una cuestión de carácter moral y por ello es que yo vengo cuestionando de que la acción de la Asamblea Nacional casi siempre viene siendo tardía, y yo creo que viene siendo tardía inclusive de manera intencional. ¿Por qué? Porque esperan que los funcionarios salgan de allí recién para calificar los procesos de juicio político. Y en ese sentido considero de que lamentablemente la Asamblea Nacional le queda debiendo al país en lo que tiene que ver a procesos de fiscalización. Por eso es que preguntaba al principio, la verdad que no sé qué preguntarle por la Comisión de Fiscalización, porque si se reúne cuando hacen quórum. Y cuando no les conviene no hay quórum y ya, sigue ahí el tema. Sí, más que nada, cuando existen intereses de carácter particular, cuando se olvidan que nosotros tenemos una representación colectiva, cuando se olvida que nosotros tenemos que responder a los intereses del país y no a los intereses de carácter particular, obviamente ahí ocurre este tipo de cosas raras. Lo otro, ¿se va a auditar las cuentas de los asambleístas? ¿Está de acuerdo en eso? Absolutamente de acuerdo, mire, y para ello no necesitamos ningún convenio. Yo vengo manteniendo con firmeza una posición, y es el hecho de que en el país no necesitamos más leyes. Sí, porque ya el problema de la corrupción no es un problema de leyes, es un problema de personas, es un problema también de falta de voluntad. Por lo tanto, sí, las cuentas de todos los personajes, de todos los funcionarios que tenemos cargos en el nivel jerárquico superior deberían de ser auditadas de manera permanente, yo que sé, cada 3 meses, máximo cada 6 meses, en la finalidad de poder detectar si se presentasen en determinado momento determinadas situaciones raras, determinadas situaciones sospechosas, y que los organismos correspondientes puedan actuar a tiempo. Eso reflejaría que en la Asamblea también existen algunas casos y cosas que hay que investigar, entonces. Desde luego que sí, y mire, nunca ninguna función del Estado ha estado al margen de este tipo de eventos, y por ello es que yo considero de que debería de haber una acción mucho más eficaz por parte de los organismos de control, por parte de los organismos de justicia, en la finalidad de que a tiempo se puedan detectar este tipo de irregularidades. Recordemos de que esto que viene sucediendo en la Asamblea Nacional se denunció ya desde hace muchísimo tiempo. Inclusive en uno de los casos se decía de que el expresidente de la Asamblea, el arquitecto Fernando Cordero, conoció y nunca hizo absolutamente nada, porque obviamente en la Asamblea Nacional ha existido esa especie de querer dejar las cosas en la impunidad, y mucho más en lo que fueron los 10 años de correísmo. En ese sentido, obviamente, en estos momentos debe de haber más bien una voluntad de todas las funciones del Estado, de todos quienes ejercemos algún cargo de elección popular o del nivel jerárquico superior, en la finalidad de que las cosas se transparenten en beneficio del país. ¿Y cuál es su criterio sobre esta ley anticorrupción? La primera, que fue aprobada en la Asamblea, luego vetada totalmente por el Ejecutivo, y envían una nueva normativa. ¿Qué hacemos? ¿Qué diferencia hay entre la una que se vetó totalmente y la que está enviando nuevamente el Ejecutivo otra normativa? Mire, yo manifesté anteriormente de que ya no es una cuestión de falta de normas. Tenemos,
Sí, tenemos las normas. Entonces, esta ley anticorrupción más bien me suena a una especie de competencia entre quién hace mejor las cosas, el Ejecutivo o el Legislativo. Yeah. Y en ese marco también una especie de politiquería inclusive de quienes en el pasado no hicieron absolutamente nada en este caso, como por ejemplo la funcionaria Paola Pavón, que fue parte del correísmo y que nunca abrió la boca frente a los hechos de corrupción del correísmo y que ahora llega con una propuesta de ley anticorrupción y a defender. En ese sentido, yo también quiero manifestar de que la lucha en contra de la corrupción tiene que ser una cuestión de carácter integral. Y para ir hacia allí, tenemos que hacer reformas fundamentales a leyes en la Asamblea Nacional, como por ejemplo, yo propuse al inicio de mi gestión la necesidad urgente de tratar las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que fue el origen de los más grandes hechos de corrupción en el correísmo, a través de la utilización de la figura de la emergencia, del giro específico del negocio, pero la mayoría de la Asamblea Nacional no me aprobó ese proyecto de resolución y hasta ahora no se tratan reformas a esa ley que es fundamental para que se transparente el manejo de la cosa pública en el país. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Raúl Siempre Tello, asambleísta independiente de la bancada del BIN ahí en la Asamblea Nacional. Vamos a hacer la pausa, 7 de la mañana, 28 minutos. Enseguida Fernando estaría dialogando con el concejal de Cuenca, Cristian Zamora, para conocer el tema de esta propuesta de exoneración del consumo eléctrico para el tranvía. Ya volvemos.